Dios les bendiga, amados hermanos, bendiciones para todos, bienvenidos a nuestra reunión en línea de domingo. Qué lindo es volver a reencontrarnos, qué lindo es este tiempo que vamos a pasar juntos a través de la palabra y a la luz de su palabra. Una bendición muy, pero muy grande. Nos ha dado oportunidad el Señor de poder alabarle, adorarle. Qué maravilloso es esto, qué bondadoso, qué misericordioso es nuestro Señor, que pese a la situación que podamos estar viviendo, Él siempre prepara esas situaciones para que nosotros no dejemos de alabarle, no dejemos de adorarle y tampoco dejemos de escuchar su palabra. Gloria a Dios. Nos ha inquietado el Señor para que podamos compartir esta palabra con todos ustedes en esta tarde y creo que va a ser de mucha bendición, porque la palabra nos abre los ojos. Usted sabe que a veces nosotros nos encontramos en distintas situaciones y muchas veces no entendemos por qué pasa lo que pasa. Y creo que en nuestra vida ocurre a menudo algo similar, ¿no? A veces decimos que ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué vivo lo otro? Y muchas veces no le damos la oportunidad al Espíritu Santo de que nos hable justamente a través de su bendita palabra. A veces creemos que nos habla solamente a través de las circunstancias, y aunque habla a través de las circunstancias, no siempre es así. Porque fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque hay circunstancias a veces negativas en nuestra vida, y esas circunstancias pretenden de alguna manera ponernos tropiezo en el camino para que no se cumpla el plan de Dios en nosotros, para que no podamos avanzar hacia el propósito que realmente tiene Dios con nuestra vida. Y obviamente cuando el cristiano no cumple el propósito de Dios, es un cristiano que no experimenta la verdadera vida abundante que el Señor le está regalando. No experimenta, ¿verdad?, esa paz interior que nos deja el hecho de poder servirle a nuestro Señor y serle útil a nuestro Señor. Nosotros ya hemos sido bendecidos, ya hemos sido bendecidos. Cristo nos ha redimido del poder del enemigo, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos dejado atrás nuestra vida de pecado, dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. Eso quedó en el pasado, eso quedó atrás. Ahora lo importante es que sepamos en este tiempo, ¿no?, que hay más que eso. O sea, hay un tiempo en nuestro caminar en el Señor donde el agradecimiento y esto nos lleva al reconocimiento, a la adoración de nuestro Dios, a la devoción hacia Dios por lo agradecido que estamos por su intervención divina, ¿verdad? ¿Qué hubiese sido si Él no hubiese intervenido en nuestro caminar? No hubiese irrumpido en nuestros corazones. Por supuesto que, ¿no?, nuestra historia sería otra hoy. Entonces, es una bendición, siempre vamos a estar agradecidos con nuestro Señor. Y no creo que podamos pagarle jamás todo lo que Él hizo y hace y hará por cada uno de nosotros. Pero es importante que también comprendamos que no podemos atravesar, ¿no?, toda nuestra existencia, nuestro caminar, nuestro peregrinaje sobre esta tierra, simplemente siendo agradecido por las bondades que el Señor tiene. O sea, tengo que conocer el plan que Dios tiene con mi vida. Y cuando lo conozco, y bueno, tengo que abrazarlo, tengo que hacer lo mío y tengo que avanzar sobre eso, ¿verdad? Ahora, muchas veces nos sentimos incapaces de poderle ser útil al Señor. A veces decimos, no, yo voy a serle útil así, de esta manera, porque es lo que yo sé, es lo que yo entiendo, es hasta donde me da el entendimiento. Y eso es un freno que le estamos poniendo al Espíritu Santo, porque el Señor puede hacer grandes cosas con todos nosotros. No importa las limitaciones que podamos creer que tenemos aquí sobre esta tierra, el Señor es poderoso para transformarlo todo. Gloria a Dios. Y yo quisiera que en esta tarde prestemos especial atención a esta palabra, porque es algo que está dando vueltas en mi corazón con respecto a esta tarde en especial, y de repente sé que el Señor va a inquietar, ¿no?, a que esta palabra pueda llegar al corazón de aquellos que el Señor quiere sembrar esta buena semilla que es su bendita palabra, ya sea en este momento o sea, no sé, en instancias, ya luego, porque de repente sabemos gente que escucha la transmisión o revisa la transmisión, escucha la palabra en otros momentos. Yo sé que el Señor llegará oportunamente a cada corazón con esta palabra, en la cual el Señor nos va a hablar en esta tarde. Mire, ustedes saben que a nosotros como ministerio nos acompaña cada año, ¿no?, una proclama. Una proclama, que ya lo hemos mencionado en algunas oportunidades. Aquí a mis espaldas usted puede ver alguna de ellas, ¿verdad? Justamente aquí están representadas gráficamente cada una de esas proclamas que nosotros vivimos en todos estos últimos años.
Ahora, charlando con los hermanos, escuchando a los hermanos y habiéndolo vivido también, obviamente, yo veo que quedó en el corazón, ¿no? Muchas proclamas han sido muy importantes, pero hay una que quedó en el corazón de unos cuantos, y es justamente la proclama del año 14, ¿no? ¿Cuál fue esa? El año del reinicio. Y sé que muchos de los que me están escuchando, esto del reinicio les pegó fuerte porque les abrió un panorama distinto, tomaron la nueva oportunidad de parte del Señor, ¿verdad? Y esto nos hace avanzar, gloria a Dios. Hay algunos que no han vivido la proclama del reinicio, pero qué importante es comprender que se producen reinicios en nuestra vida porque esa proclama dejó una puerta abierta. Entonces todo aquel que recibe la oportunidad que Dios le da de reiniciar, de comenzar nuevamente, va a disfrutar de esta bendición. Entonces, fíjense, esta proclama del reinicio realmente es una bendición muy, pero muy grande. Muchos se pusieron de pie, muchos comenzaron un nuevo camino, muchos se decidieron, ¿verdad?, a patear el tablero y avanzar, sabiendo que el Señor los iba a respaldar. Y aquí estamos, y es una bendición muy, pero muy grande. Ahora, fíjense, es importante este reinicio. O sea, el reinicio trae consigo muchas bendiciones, ¿no? Porque es un tiempo de oportunidad que Dios nos da, es un tiempo de restauración, es un tiempo de esperanza. Y eso no es que terminó el año, cuando comenzó el año 15, no, al contrario, sino que es una puerta que va quedando abierta en nuestro camino, ¿verdad? Y qué lindo esto, ¿no? Qué lindo. Pero fíjense, así como hay cosas buenas que pueden tener un hermoso reinicio en nuestra vida, también hay cosas malas que van a procurar reiniciar. Y esto es interesante porque no lo hemos tenido en cuenta en muchas oportunidades, ¿no es cierto? Y fíjense, por ejemplo, yo quiero que prestemos atención a esto. Mira, hermano, hay cosas negativas, ¿no? Enemigos que en el pasado fueron derrotados. Yo no sé qué podés sentirte identificado vos, ¿no? Pero cada uno de nosotros sabe qué enemigos el Señor nos ha ayudado para poder vencerlos en el pasado. Y hubo una victoria sobre esos enemigos que fueron vencidos. Pero por alguna extraña razón, es como que de repente el enemigo reinicia también, ¿no? Y vuelven a aparecer. Fíjese qué tremendo. De repente, yo creo que usted va a coincidir conmigo. Hay momentos en donde de repente hacemos un balance, ¿no? Y vemos nuestro avance en el Señor. Y por ahí decimos, bueno, sí, mira, este tiempo yo avancé, pero es como que ahora retrocedí. No sé si a alguno le pasó, ¿no? Gloria a Dios, creo que a unos cuantos le pudo haber pasado algo similar, ¿no es cierto? Ahora, hay una razón por la cual muchas veces aquellos enemigos que vencimos en el pasado vuelven a aparecer. Y uno de los principios que tenemos que conocer es que el enemigo de nuestra alma es imitador de las cosas de Dios. Y así como el Señor quiere que nosotros reiniciemos tomados de su mano, siendo guiados por su Santo Espíritu, el enemigo hace que esos enemigos que hemos vencido en el pasado, hablando de enemigos, no sé, puedo hablar de vicios, puedo hablar de derrotas, puedo hablar de fracasos, ¿verdad? No sé, tantas situaciones. Cada uno de ustedes sabrá. Esos enemigos que en el pasado fueron vencidos y que quedaron atrás, es como que de repente vuelven a aparecer. Y nosotros frente a una situación como esa decimos, estoy retrocediendo. Uy, gloria a Dios. Miren, yo viví una circunstancia, ¿no? A ver si no me falla la memoria. Creo que estamos hablando de una situación que nosotros vivimos en el año 95 aproximadamente, ¿no? Meses más, meses menos. Y usted sabe que pudimos vencer esa circunstancia que estamos viviendo y seguimos avanzando en el camino del Señor. Y usted sabe que luego de un tiempo, estaríamos alrededor de no sé, 1999 o 2000, por allí, ¿no? Principio del 2000, me vuelvo a encontrar con la misma circunstancia que había vivido en el año 95, gloria a Dios. Y digo, pero entonces yo retrocedí. Y qué tremendo, porque ahí me habló el Señor, ¿no? Gloria a Dios. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo, vos no retrocediste, vos estás preparado para pasar por aquí, porque ya pasaste.
Y hoy lo traigo a memoria para poder instalarlo dentro de esta palabra la cual estamos compartiendo, porque puedo entender que hubo enemigos que vencimos en el pasado y que así como nosotros reiniciamos un nuevo camino luego de esa victoria, esos enemigos que fueron vencidos quieren volver a reiniciar, quieren volver a tomar su lugar, a ganar terreno en nuestra vida. Y cuando yo recuerdo que en aquel momento, cuando vi la situación, analicé la situación, y el primer pensamiento que vino a mi mente fue, pero entonces estoy peor que antes o estoy igual que antes. Entonces, fíjense que en ese momento el enemigo gana terreno en nuestra mente, ¿verdad? Y aprovecha esa ocasión y aprovecha justamente ese razonamiento equivocado que estamos haciendo para reiniciar nuevamente y llevarnos no a que otra vez lo venzamos, sino que él quiere vencer en esta nueva oportunidad y quiere dejarnos en esa prueba. Mire, vamos a avanzar un poquitito. En segunda de Pedro, capítulo, vamos a leer la Biblia de las Américas en esta tarde. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, mire, porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Analicemos esto instante. Si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo, por haber conocido a Cristo, esa es la victoria del pasado. Amén. Gloria a Dios. De nuevo, o sea que es como que reinicia al enemigo. Así como reiniciamos nosotros, reinicia él también, porque es imitador de las cosas de Dios. De nuevo son enredados en aquellas cosas que vencimos en el pasado y somos vencidos. Entonces la condición postrera es peor que la primera. Ay, Señor amado. Esto es bien tremendo, ¿no? Porque este versículo es, vemos a personas que en un momento vencieron, escaparon, pero de algún modo volvieron a ser enredados por lo mismo. Ay, Señor amado, mire, qué tremendo esto, por favor. Mire, gloria a Dios. Fíjense, allí Mateo capítulo 12, ¿no? Creo que, a ver, déjeme ver, porque allí nuestro Señor Jesucristo, Él enseñó que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, al tiempo vuelve. Gloria a Dios. Mire, no, pero yo no tenía espíritu inmundo, pastor, queda tranquilo, que no necesité liberación. No, bárbaro. Mire, todos necesitamos liberación. Amén. Lo que pasa es que algunos se manifiesta de una manera, otros se manifiesta de otra, ¿verdad? Pero lejos de Cristo, todos nosotros en el momento necesitamos liberación, ¿verdad? Y no tenemos que avergonzarnos en reconocerlo, porque al contrario, le estamos dando la gloria a Dios por esa liberación que hemos recibido. Mire, vamos a ver en Mateo, sí. Mateo capítulo 12. Si nos vamos al versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, ¿por qué sale del hombre? Porque lo echaron, ¿amén? O sea, lo expulsaron. Lo reprendieron. Entonces hubo una victoria de ese creyente, ¿no? Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Ay, Señor amado. Entonces toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Entonces vemos aquí a las claras, hermano mío, vemos aquí algo muy, pero muy importante. Que cuando el enemigo pudo haber sido vencido, perdió una batalla. No perdió la guerra, perdió una batalla. Nosotros seguimos en guerra. Hasta que el Señor, nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos, nosotros seguimos en guerra. Perdió una batalla, nosotros salimos victoriosos en esa batalla gracias al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y a su intervención divina, no por nosotros ni por nuestros propios medios. Pero el hecho es que vencimos. Hubo victoria, pero al tiempo dice que reinicia nuevamente. Así como reiniciamos nosotros, volvemos a comenzar en el año 14 muchos, vuelve a reiniciar y vuelve otra vez. Sale una persona y el tiempo vuelve. ¿Para qué? Y para entrar otra vez. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Mire, yo creo con todo mi corazón que esto debemos tomarlo bien en serio, ¿eh? Debemos tomarlo bien en serio porque, hermano, hay momentos en donde pensamos que esto es para los endemoniados y nada más. Gloria a Dios. Y tenemos que comprender que, mire, la influencia de parte de las tinieblas, ¿no? Muchas veces puede alcanzarnos.
podemos estar frente, no a una situación de alguien que esté enajenado o endemoniado, ¿verdad? Como más le guste, pero sí podemos estar frente a una situación en donde podemos ser influenciados. ¿Cuál sería la diferencia? Una cosa, los primeros son cuando el demonio está dentro de la persona y controla todo su ser, ¿verdad? La influencia es cuando está a su alrededor. Entonces, de repente, lamentablemente, nosotros no podemos detener, ¿no? Recuerdo que en mi primer estudio bíblico en la iglesia, ¿no? Me dieron unas fotocopias para llevar adelante todo el estudio y el cuadernillo, ¿no? Y había un dibujito que maravilloso él. Este dibujito, fíjense, este dibujito era la cabecita ¿no? El torso de un hombre y sobre su cabeza muchos pajaritos que revoloteaban. Con una leyenda abajo que decía, es imposible, ¿no? Es imposible que podamos detener, que podamos hacer que no revoloteen. Pero sí podemos no permitir que aniden en nosotros. Hacía referencia a los pensamientos. ¿Amén? Los pensamientos van a venir, van a andar, van a dar vuelta, pero nosotros podemos determinarnos firmemente a que no hagan nido en nuestra cabecita. Entonces, esto pasa también en el mundo espiritual. Nosotros vamos a nuestro alrededor, el mundo espiritual se mueve, las cosas negativas se mueven, los malos pensamientos, los pensamientos de derrota, los pensamientos de fracaso, se mueven. Pero qué importante es comprender, hermano mío, que nosotros tenemos la potestad, nosotros decidimos si esos pensamientos se quedan o se van. Ay, ay, ay. Y cuando el enemigo fue vencido en el pasado, luego vuelve, luego vuelve. ¿Y cómo vuelve? No es que vuelve con una sábana blanca a asustarnos, ni viene en su manifestación real. Es invisible todo esto, ¿amén? Pero vuelve. Y nosotros le atribuimos muchas veces, ¿verdad?, las ciertas situaciones que nosotros vivimos en nuestra vida a cosas naturales, a cosas que vemos. La culpa la tenés vos. Vos fuiste que hiciste el otro. No, porque esto me pasó porque fui a vivir acá. Esto me pasó porque, no sé, porque me caí de la escalera. Esto me pasó porque por esto, por aquello y por lo otro. Si no hubiese pasado lo que me pasó, y bueno, las cosas serían distintas. O sea, siempre buscamos nosotros, ¿no?, una explicación a ciertas situaciones que vivimos, como situaciones que tienen que ver con esto, ¿no? Que de repente se van repitiendo ciclos en nuestra vida. Entonces, de repente, el razonamiento al cual abordamos es, pero al final, avancé 2 casilleros y vuelvo 3. Uy, ¿qué está pasando? No estoy avanzando, no avanzo, el tiempo pasa, la cosa no tiene solución. Y no notamos, no nos damos cuenta, no advertimos, hermano mío, que así como nosotros reiniciamos un día y también echamos mano a la fe, ¿verdad? Y a esa puerta abierta maravillosa del reinicio y reiniciamos en otras oportunidades, en otras áreas de nuestra vida. El enemigo, que es imitador de las cosas de Dios, también reinicia. Y la clave bíblica la tenemos en Mateo 12, 43 en adelante, donde el espíritu que es expulsado sale, pero luego quiere regresar. Ay, ay, ay. Fíjense, las escrituras nos enseñan, ¿no? Y creo que esto es muy importante entenderlo. El apóstol Pablo nos ha dicho que, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, que todo lo que le pasó al pueblo es un ejemplo para nosotros. Entonces, las escrituras nos enseñan que el pueblo de Israel tuvo adversarios y algunos de ellos fueron vencidos. Pero de alguna manera estos adversarios tuvieron un reinicio, volvieron a aparecer, volvieron a surgir en contra de Israel. Mire, vamos a ver un ejemplo juntos, por favor. Mire, vámonos a Josué. ¿Seguimos en la Biblia de las Américas? Seguimos en la Biblia de las Américas. Capítulo 11, versículo 1 en adelante. Josué, capítulo 11, versículo 1. Mire, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Del 1 al 5 vamos a leer. Mire, aconteció que cuando se enteró Jabín, rey de Azor, envió a Joab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban al norte, en la región montañosa, en el Arabá, al sur de Cineret, y en las tierras bajas
y en las altas de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente, al occidente, al amorreo, al eteo, fereceo, jebuseo en la región montañosa, y al heveo al pie del Hermón en la tierra de Mispa. Salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar, con muchísimos caballos y carros. Así que todos estos reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Aleluya, gloria a Dios. Mire, esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Ese es el capítulo 11, versículo 1 al 5. Si seguimos un instante y avanzamos el versículo 6 hasta el 12, dice: entonces dijo el Señor a Josué, no temas por causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y quemarás sus carros a fuego. Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente sobre ellos, junto a las aguas de Merón, y los atacó. Y el Señor los entregó en las manos de Israel. Los derrotaron, los persiguieron hasta Sidón, la grande, hasta Misrefot Maín y hasta el valle de Mispa al oriente. Los hirieron hasta que no les quedó sobreviviente alguno. Uy, gloria a Dios. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Desjarretó sus caballos y quemó sus carros a fuego. Por ese mismo tiempo, Josué volvió y se apoderó de Asod e hirió a espada a su rey, porque Asod antes había sido cabeza de todos estos reinos. Hirieron a filo de espada a todas las personas que había en ella, destruyéndolas por completo. No quedó nadie con vida. Y Asod le prendió fuego. Tomó Josué toda la ciudad de estos reyes y a todos los reyes y los hirió a filo de espada y los destruyó por completo, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado. Amén. Ahora, fíjense, aquí hubo una gran victoria, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahora, lo tremendo, lo inquietante, es que si seguimos leyendo, gloria a Dios, vamos a encontrar que tiempo más tarde aparece otra vez Javín. Ay, aparece Javín otra vez. ¿Con qué intención? Con la intención de volver a atacar al pueblo del Señor. Entonces esto quiere decir que el adversario reinició. ¿Cuánto están entendiendo esto? Entonces, si esta historia nosotros la traemos a nuestros días, a nuestra propia vida, esto es lo que generalmente ocurre cuando nosotros tenemos una victoria y luego no advertimos que el enemigo vuelve. Gloria a Dios. Que el enemigo vuelve. Hay un antecedente bíblico tremendo que está allí en Lucas 4. El título es La tentación en el desierto, obviamente hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, que fue tentado por el enemigo. Y dice las Escrituras que allí se desató una confrontación de poderes, ¿no? El poder del enemigo frente al poder de las tinieblas con el poder de nuestro Señor. ¿Y quién pudo haber ganado? Obviamente, el poder de nuestro amado. Entonces nuestro Señor fue victorioso allí en el desierto. Pero cuando termina el relato de todo lo que allí ocurrió y de la victoria que el Señor Jesucristo tuvo, dice algo muy importante, algo que inquieta un poco, ¿no? Porque dice que el diablo se fue por un tiempo. Gloria a Dios, por un tiempo. Entonces, esto es tremendo, hermano, porque tenemos que comprender que podemos tener victorias en el pasado. A vos te pudo ir bien en esto, en aquello, en lo otro, pudiste ver la mano del Señor, gloria a Dios. Pero a medida que avanzamos, tenemos que comprender que el enemigo de tanto en tanto va a querer aparecer de vuelta en esa área en donde tuviste victoria en el pasado. Entonces de repente fíjense que esto lo aprovecha el enemigo porque muchas veces nosotros vemos cómo avanzamos en Cristo, como ocurre, no sé, de repente, fíjense hermanos míos, hay circunstancias tremendas, ¿no? Todos vivimos experiencias distintas, ¿verdad? Y vimos la mano poderosa del Señor, ¿no? Y luego que el Señor nos dio victoria en esa área, pasa un tiempo y es como que de repente nos encontramos frente a una situación similar o igual, ¿no? En donde el mismo problema aparece y esto tiende de alguna manera a llegar a nuestro corazón y debilitarlo, que nuestras fuerzas mengüen, que bajemos los brazos y nos podamos rendir. Entonces tenemos que comprender algo. Mire. Pero entonces la pregunta sería,
¿por qué reinicia el enemigo? Porque si el Señor es poderoso, si me hizo libre, si ya todo quedó atrás, si el pecado mío y tuyo quedó atrás, de eso no hay duda. Y se olvidó el Señor, al fondo del mar, gloria a Dios. Hay una nueva oportunidad, hay un reinicio, pero el enemigo volverá otra vez. Y es importante que cuando vuelva, vos y yo estemos avisados de que vuelve. Cuando vos y yo estemos frente a esa situación, no dejemos que aniden en nuestra cabecita pensamientos que nos hacen retroceder. Miren, gloria, fíjense. Jueces, capítulo 4. Miren, gloria a Dios. Vamos juntito acá nomás, Jueces. Estamos en Josué, no vamos a Jueces. Capítulo 4, vamos al versículo 1, hermanos. Miren lo que dice aquí. Cuando murió Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y el Señor los vendió en mano de Jabín. Aleluya. Por favor, acá apareció Jabín otra vez. Entonces, fíjense, hermanos míos, fíjense que cuando Ahod muere, el pueblo volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y esto es una frase clave, ¿eh? Frase clave porque, fíjense, esta frase se repite 5 veces en el libro de Jueces. 5 veces en el libro de Jueces. Y es tremendo porque esto quiere decir que en el libro de Jueces, hermano mío, de alguna manera nos muestra un periodo de tiempo en donde Israel, el pueblo de Dios, repetidas veces hizo lo malo delante del Señor. Entonces, fíjense, si nosotros... Bueno, vamos a tratar de resumir esta frase, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Cómo podemos hacer? Y yo creo que el primer resumen que tenemos que hacer es reincidencia. Reincidente el pueblo del Señor. Fue reincidente. Volvió, ¿no? Volvió, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo porque... esto, si lo volcamos a lo natural, cuando una persona comete un error, transgrede la ley, ¿no? Luego, a lo mejor por no tener antecedentes, la pena hasta puede ser reducida, ¿verdad? Se toma en cuenta no tener antecedentes y esta persona se le puede dar una nueva oportunidad luego de haber pagado su deuda ante la sociedad, que por no tener antecedentes tal vez fue reducida. Pero ¿qué pasa cuando esa persona luego vuelve a reincidir? Vuelve a cometer el mismo error, ¿verdad? Y a veces en repetidas oportunidades vuelve a cometer el mismo error. Entonces esa frase volvieron a hacer lo malo, la podemos encolumnar dentro allí de la columna de la reincidencia, ¿no es cierto? Gloria a Dios. O sea, ¿qué significa esto, la reincidencia? Reiterar la misma culpa, el mismo defecto, eso dice el diccionario. Entonces, volver a caer, volver a incurrir en el error, en la falta, o en el delito, en el caso que tomamos recién, ¿no es cierto? Pero fíjense, volver a caer en el error, volver a caer en la falta. Qué tremendo, hermano. Porque si nosotros analizamos un poquito esto es algo, hermano, ¿a cuántos el Señor les dio una oportunidad? Qué maravilloso esto, hermano, por favor. Mire, hay que valorar muchísimo las nuevas oportunidades que el Señor nos da. Porque a veces el Señor nos saca las papas del fuego, ¿verdad? Nos soluciona el problema que nos está quejando, dice que aquel que está en armonía con el Señor, hasta con sus enemigos va a tener paz, ¿verdad? Y esto ocurre y nosotros muchas veces vivimos una situación como esta. Y qué tremendo, porque de repente el Señor empezó a ordenar nuestra vida, el Señor empezó a encaminarnos en una nueva vida, un nuevo propósito, pero volvemos a caer en el mismo error que cometimos en el pasado. Entonces, cuando el Señor nos da un reinicio, nos da una nueva oportunidad, tenemos que ser sabios y despiertos, valorar esa nueva oportunidad y no volver a cometer el mismo error. Pero no me di cuenta, pastor. Pero no te diste cuenta porque no tuviste en cuenta que el enemigo también reinicia y aquello en lo que fuiste libre te va a venir a volver a atacar otra vez. Y cuando te vuelve a atacar otra vez, vos tenés que estar bien firme. Por eso la insistencia que tenemos en cuanto a adquirir firmeza en el camino del Señor, constancia, perseverancia. Hermano, por favor, es muy importante esto.
Y bueno, pero no sé, pastor, se me abrió esta puerta y... Mire, hermano, el Señor abre puertas, pero la primera que abre es la de la iglesia para que nos congreguemos. Entonces, después abre otra puerta. Amén. Pero es importante que comprendamos esto. La puerta que el Señor abre es la de la iglesia para que nos congreguemos. Pero no podemos, gloria a Dios, porque ahora tenemos Mira, hermano, gloria a Dios. Por favor. Allá en mi barrio decía, entre bomberos no vamos a pisar la manguera. No, entonces vamos a... Después charlamos de eso, si quiere, gloria a Dios. Seamos sabios, por favor. Entonces comprendamos que hay que ser agradecidos por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la obra del Señor. Y cuando somos agradecidos, vamos a estar despiertos, vamos a estar buscando al Señor y no vamos a caer en las trampas. Mire, gloria a Dios. Cuando el pueblo del Señor, esto lo vemos en el libro de Jueces, cuando el pueblo del Señor estaba en apuros, dice que clamaba al Señor. ¿Y qué hacía el Señor? Le levantaba un juez. Y ese juez intervenía y lo liberaban de sus enemigos y vivían en paz. Pero después, cuando estaban seguros, después cuando ya habían visto la intervención de Dios, después cuando ya estaba más tranquila la cosa, otra vez volver a hacer lo malo ante el Señor. Ay. ¿Y qué pasaba con esto? Los enemigos se estaban reiniciando y no se daban cuenta. Ay, Señor amado. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? Volvían a clamar y otra vez la misericordia del Señor. Él los escuchaba, otra vez lo libertaba. Gloria a Dios. Pero lamentablemente se repetía la historia. Tal vez esta palabra es para alguien que de repente ve que la historia se vuelve a repetir, ¿no? Como el tango, ¿no? La historia vuelve a repetirse, ¿no? Y es tremendo. ¿Y cómo puede ser que se me repite la historia? Gloria a Dios. Me persigue. Qué suerte para la desgracia, decía uno en mi época, ¿no? ¿Y cómo puede ser que me ocurre esto? Y hermano, todo tiene una explicación. Porque la Biblia dice que la maldición sin causa no viene. Entonces, si la maldición sin causa no viene, o vamos a suavizar un poquito lo de la maldición, ¿no? Lo malo, lo negativo. Lo negativo no viene sin una causa. Entonces yo tengo que comprender cuál fue la causa. Y la causa es justamente, lo vemos reflejado en el libro de Jueces, en el pueblo del Señor. Nosotros somos pueblo de Dios. Y nos ha dejado ejemplo en la Biblia para que nos apartemos de ellos y alcancemos la victoria. Mire, gloria. Jueces capítulo 2, versículo 19. Dice, mire hermano mío, gloria a Dios. Acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo otros dioses, sirviéndoles, inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres, ni su camino obstinado. Aleluya, gloria a Dios. Me gustó esto, ¿eh? Costumbres y su camino obstinado. Nuestras costumbres tienen que cambiar. No podemos seguir con las mismas costumbres que teníamos en el pasado, si no recordemos a dónde nos llevaron esas costumbres. Entonces no podemos retroceder y no podemos ser obstinados, porque fíjense que es tremendo, porque no es que el Señor nos trae revelación hoy sobre esto. Yo creo que en otras oportunidades, a lo mejor de otra manera, a lo mejor a través de otro medio, no sé, el Señor te habló de esto. Otra palabra, pero el Señor te habló de esto. Y de repente, ¿qué pasa? Que te encontrás en la misma situación que antes. Es que no pudiste advertir que el enemigo reinició, así como también reiniciaste en una oportunidad. Entonces, el volver a hacer lo malo es quedar enredado cuando el enemigo reinicia. Porque el enemigo va a querer reiniciar. El tema es que nosotros no quedemos enredados en ese reinicio y no pisemos el palito, decía mi abuelo, ¿no? Porque es tremendo, el enemigo va a estar allí, nos va a poner la trampita, abre la trampera y pone el palito. ¿Quién fue a cazar pajaritos alguna vez, no? Entonces, bueno, qué malo, pastor, ¿cómo te levantás contra los pajaritos? Bueno, pues eso era cuando yo era malo, cuando estaba en el mundo. Entonces, cuando pisa el palito, el pajarito, ¡pum!, allí quedamos en la trampera. Esto nos pasa cuando el enemigo reinicia, o sea, vuelve otra vez, y nosotros caemos como chorlitos. Ay, pastor, me estás diciendo chorlitos. No, todos somos chorlitos cuando pisamos el palito, y el Señor nos quiere despertar. Es muy importante esto. Cuando moría el juez, ellos volvían a reincidir en el pecado. Ay, Señor, gloria a Dios. Entonces, fíjense, hermanos míos, si nosotros analizamos un poquito el libro de Jueces, capítulo 4, podemos notar que allí en el primer versículo dice que después de la muerte de Ahod, y volvieron a hacer lo malo. Y después aparece Javín, el enemigo de Israel.
Entonces fíjense qué tremendo esto, ¿no? Porque cuando pisamos el palito, el enemigo está reiniciando y aparece. Gloria a Dios. ¿Sabe qué quiere decir Javín? Javín significa inteligente. No, pero no era un enemigo, claro, pero un enemigo inteligente. Y a veces el enemigo es más inteligente que nosotros y nosotros no nos damos cuenta y caemos en la trampa. Gloria a Dios. Fíjese, cuando nosotros dejamos de darle la gloria a Dios, chao, reinicia el enemigo. Porque muchas veces el enemigo nos hace creer, ¿verdad? Que como ya la tormenta pasó, como ya está todo bien, entonces ahora yo todo lo que logro por mi inteligencia, por mi capacidad. Hermano, no es así. Necesitamos seguir dependiendo de Dios, siendo uno con Él, sabiendo que sin Él nada somos ni nada podemos hacer. No, pero yo estoy con Dios, pastor, quédate tranquilo porque el Señor está conmigo, yo no hago nada sin antes orar. Gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. ¿Se cortó el internet? No, hicimos un silencio para que meditaran lo que dijimos. Gloria a Dios. Porque es importante comprender esto. Hay momentos en donde nosotros decimos, pastor, ya estuve orando y quédate tranquilo porque no hay peligro. La autosuficiencia es el peligro. La independencia de Dios es el peligro. Entonces, fíjense, hermanos míos, cómo tenemos que comprender, si nosotros volvemos a caer en el mismo error, entonces, ¿con quién hablamos? Porque si hablamos con el Señor nos avisa. Así como en esta tarde nos está dando esta palabra el Señor, el Señor nos avisa. Fíjense, hermanos míos, es importante esto. Yo creo que, en conclusión, ¿verdad? El tiempo es tirano, gloria a Dios, pero en conclusión, tenemos que comprender que el enemigo reinicia a causa de la repetición de nuestras faltas. Entonces, es momento de empezar a meditar. ¿Cuáles son las faltas los errores que vuelvo a cometer? Y si yo identifico esto, tengo que despertarme. Pero ¿qué pasa? Que yo a lo mejor caí en la trampa, pastor, pero yo quería lo mejor. Es que obviamente, mire, el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, dice que el Señor tiene pensamientos de paz para nosotros. Tiene un futuro, tiene una esperanza, tiene un porvenir, tiene preparado lo mejor para nosotros. Y lo interesante es que termina el verso diciendo, para darles aquello que ustedes están esperando. Entonces fíjense que, ¿qué es lo que podemos estar esperando aquí en la tierra nosotros? Y tener unión familiar, o formar una familia, tener salud, ¿verdad? Poder ser personas que seamos útiles a la sociedad, ¿verdad? Que podamos. Entonces el Señor nos va a dar ese fin. Obviamente, que hay quienes necesitan salud, hay quienes necesitan prosperidad, hay quienes necesitan unión familiar. El Señor nos va a dar ese fin aquí en la tierra. Pero primeramente va a trabajar con nosotros, para que cuando recibamos aquello de lo que estamos hablando hoy, podamos retenerlo. Si nosotros intentamos retener algo en este tiempo, pero de la misma manera que hacíamos antes, no, mi hermano, no, gloria a Dios, tenemos que ser sabios. Entonces, mire, tenemos que evitar que los enemigos reinicien, hermano, gloria a Dios. Y para evitar que los enemigos reinicien, tenemos que dejar de reincidir. Gloria a Dios. Por favor, preste atención a estas palabras, es muy importante. Y eso solo lo podemos lograr con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, para que el enemigo no reinicie, yo tengo que tener cuidado de no reincidir en los mismos errores que en el pasado. Porque si yo nuevamente reincido en los errores del pasado, el enemigo va a avanzar en su reinicio y va a volver a ganar terreno. ¿Y cuál sería el resultado? Y lo mismo que me pasó antes. No, peor. Esto es tremendo, porque dice que cuando se va el espíritu, no, pero yo no estaba endemoniado, no, volvemos al tema, no estamos hablando que estamos endemoniados. Observemos el camino del espíritu, de aquello malo que es expulsado de nuestra vida cuando cambiamos de vida. Dice que en un momento vuelve, pero no vuelve solo, vuelve acompañado. Entonces el postrer estado es peor que el primero. Entonces no es solamente que de repente decimos, oh, estoy igual que antes. No, estamos peor que antes. Entonces, para que esto no nos ocurra, tenemos que despertarnos.
¿Cómo puede ser que Javín sea inteligente y nosotros no? ¿Cómo puede ser que el enemigo sea más inteligente que el pueblo del Señor? ¿Cómo puede ser que el pueblo del Señor siempre reincida en los mismos? Hermano, tenemos que revelarnos a esto, no podemos dejar que esto ocurra. ¿Qué le parece si hacemos una oración, mi hermano? Gloria a Dios. Lejos está nuestro corazón de que usted se sienta culpable o sienta que se equivocó. Todo lo contrario. Yo quisiera que pudiéramos pedirle a nuestro Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? Y que podamos comprender que así como hubo un reinicio en nuestra vida en el pasado, eso sigue vigente aún para nosotros. Si nosotros reconocemos, ¿qué le pasaba al pueblo? El pueblo reconocía su falta, se arrepentía, el Señor le mandaba un juez y todo cambiaba. Pero lo que pasa es que había un círculo vicioso que estaba donde estaba sumergido el pueblo. Y siempre volvía a caer en los mismos errores. Yo quiero con todo mi corazón, mis hermanos queridos, que hoy puede cortarse ese ciclo de maldición, hoy puede cortarse ese ciclo de errores, ese ciclo de malas experiencias, de malas decisiones. Hermano, es importante esto. Hay quienes de repente no pueden prosperar y parece como que sacan la cabeza fuera del agua y otra vez, gloria a Dios. Pero hermano, tenemos que comprender que si nosotros reincidimos siempre en el mismo error, vamos a volver a caer siempre en los mismos problemas y aún mayores, porque el enemigo reinicia y no lo hace solo. Vamos a orar. Allí donde ustedes se encuentran, hermanos queridos, a quien está al alcance de esta palabra, que nos está acompañando en esta transmisión, oremos a nuestro Señor. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios, que pueda iluminar nuestro entendimiento, que podamos adquirir sabiduría de parte de nuestro Dios. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia. Yo me uno en oración con mi hermano, con mi hermana, con tu bendito pueblo, ese pueblo que tanto amas, Señor. Que este pueblo que tanto amas, ese pueblo, Señor amado, que siempre está allí buscándote, muchas veces cayendo en los mismos errores, pero hoy a la luz de tu bendita palabra, Señor, podemos advertir para tu gloria, para tu honra, el error que muchas veces podemos llegar a cometer. No vamos a reincidir en los mismos errores, Señor. Con tu ayuda lo vamos a lograr en el nombre poderoso de Jesús. Y el enemigo, aunque él quiera reiniciar, quiera volver, quiera regresar, no lo va a poder hacer, porque en esta tarde el poder de tu Espíritu Santo nos está alcanzando. Tu bendita palabra está siendo escrita en nuestros corazones y en nuestra mente para que podamos recordarla y podamos vivirla. Señor, te ruego que derrames de tu Santo Espíritu sobre tu pueblo, que derrames tu fortaleza en esta hora, que los pongas de pie, Señor. Dale las armas que necesitan para luchar en estos tiempos, Señor, contra todo aquello que se levanta contra su vida. Señor, muéstrale cuál es el verdadero camino, las verdaderas decisiones que tienen que tomar, Señor, que sean decisiones sabias, decisiones a futuro, Padre amado, que sean esa sabiduría de lo alto descienda sobre cada uno de ellos de tal manera que cada decisión que tomen, cada camino que tomen, cada paso que den, lo den guiado por tu Santo Espíritu. Yo te doy gracias, bendito Señor, y confío con todo mi corazón que esta palabra está siendo sellada a fuego en cada uno de ellos, de tal manera que traerá luz y traerá libertad en su caminar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios.
estamos tentando porque lo escuchamos a nuestro hermano cantar. Pero bueno, estamos felices. Vicky, bueno, te dejo leer los mensajes, ya que estuvo del otro lado Teodora de Cristo Rondón, decía mis nietitas las amo cuando estábamos abriendo, le mandamos un saludo enorme. Y también estuvo del otro lado Mario y Marita, que decía Dios los bendiga, Iglesia de Cristo. Y la Brújula Batán decía bendiciones, amada familia. Bendecimos a toda la familia García que estuvo del otro lado. Hay mucha gente, Vicky, que está agradeciendo por la palabra de hoy. Dice Graciela, gracias pastor por esta hermosa palabra. Dice, ayúdame a no pisar el palito de nuevo, dice. Nuestra hermana Norma dice, gracias amado pastor por la palabra compartida, abrazo grande. Bautista Fernández nos escribe, dice, hermosa palabra, pastor. Allí teníamos al pastor Ramón. Bueno, muchos mensajitos de aquellos que estuvieron del otro lado atentos a la palabra de Dios. Y qué lindo es poder recibirla, atesorarla en el corazón y ponerla por obra, ir evaluando cada una de las cosas que nos suceden y tener en cuenta, ¿no? que muchas veces el enemigo va a querer que volvamos a cometer los mismos errores que tal vez cometimos en el pasado. Pero qué buena es la palabra del Señor que llega justo a tiempo. Vicky, nos vamos, pero ¿cuándo tenemos una próxima reunión en línea? El martes a las 19 horas te animamos a que te puedas estar conectando en esta misma página de la página Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Los martes, los jueves y los domingos a las 19 horas, que son una bendición. Y mañana, que es lunes, a las 12, al comienzo del nuevo día, tenemos el Expreso de Medianoche, que es de nuestro amado pastor, el programa de radio. Lo puedes ver por la transmisión de Face del Expreso de Medianoche de Radio, sino también por la radio. Lo puedes escuchar si te gusta más la radio, que acá en Mar del Plata es la FM 87.5. Muy bien, están invitados a escuchar el Expreso de Medianoche y de esta manera ahora damos por finalizada esta reunión en el día de hoy. Que tengan una noche hermosa junto a sus familias. Hasta luego.